Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite las meditaciones para los miembros, los delegados fraternos y los invitados especiales en retiro espiritual con motivo de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que iniciará el próximo miércoles 4 de octubre con una misa de apertura en la Basílica Vaticana a las 9 de la mañana. En este domingo 1 de octubre, el 16º del tiempo ordinario, memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, los saluda Griselda Mutual en los micrófonos, en nombre de nuestra redacción, con Patricio Ciprari en los controles y la hermana Bernadette Riz en la dirección. Damos inicio a esta transmisión extraordinaria del retiro que comenzó en la tarde de ayer con la vigilia en la que se han confiado al Espíritu Santo los trabajos de esta primera sesión del sínodo y que se extenderá hasta la tarde del martes 3 de octubre allí en la Casa Fraterna Domus de Sacrofano, Roma. Un retiro en el que habrá misa, oración, escucha de meditaciones que están confiadas al padre Timothy Radcliffe hoy y reuniones de grupo. Esta tarde los miembros participarán en la Santa Misa, que será celebrada por Monseñor Raymond Poisson, obispo de Saint-Jérôme, Mont-Laurier y presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Canadá. En esta tercera fase del sínodo hacemos presente, el Papa Francisco nos invita a orar para que la escucha y el diálogo sean el estilo de vida a todos los niveles de la Iglesia. Vamos con el audio de la traducción simultánea. Cuando había un espacio tan grande, ¿no? Y nadie se atrevía a cruzarlo, pero no sabía quién era Abraham. Se me pidió hablar a propósito de lo que significa ser un obispo, y yo les dije a mis hermanos y a mi comunidad que no sabía qué decir porque no era obispo, y me dijeron: Timothy, nunca la ignorancia te detuvo en hablar, nunca ha representado un obstáculo para tus discursos. Pues estamos aquí todos en el sínodo con mucha confianza, y hay también una esperanza de carácter conflictual que tampoco ha de representar un obstáculo, porque todos estamos reunidos en la Eucaristía. Se da una esperanza que va más allá de la esperanza. Hay otra suerte de tensión en nuestra comprensión de la Iglesia como hogar, ¿no? Que a veces da en contra, se topa con esta otra necesidad, ¿no? El pez necesita el agua, el hombre necesita un hogar, ¿no? Y nosotros necesitamos un hogar, porque a falta de un hogar no podemos vivir. Y es algo de que somos conscientes. Todas las distintas culturas manifiestan distintas concepciones, ¿no? El Instrumentum Laboris nos dice que, por ejemplo, en Asia tenemos la imagen de una persona que se saca los zapatos antes de entrar en su casa como señal de humildad, y ese es un ritual, ¿no? Para encontrar a Dios. O yo que sé, en África existe una imagen como familia de Dios, y es capaz de ofrecer la acogida a todo ser humano. Con lo cual, dependiendo del país, hay imágenes distintas. Sin embargo, todas estas imágenes nos enseñan que nosotros hemos de ser aceptados, acogidos, y en cambio hemos de acoger. A veces en nuestra casa nos vemos acogidos, y el hogar es el lugar que nos acoge, un lugar seguro que al mismo tiempo representa
un desafío, con lo cual nos encontramos todos en este reto de la fe y de la vida. Hemos de renovar nuestra iglesia como hogar común, ¿no? Si de verdad queremos hablar a un mundo que va sufriendo la falta de sentido de acogida, ¿no? Con lo cual hay más de 350 millones de migrantes dando vueltas en el mundo. Algunos de ellos fallecen al buscar un nuevo hogar. Nadie, efectivamente, ninguno de nosotros puede sentirse en su hogar mientras todos no estemos en la casa de una, de cada uno. Hay personas transeúntes, hay refugiados que no tienen una casa, ¿no? Los jóvenes en los países más ricos no se pueden permitir una casa, con lo cual se da esta falta de un techo, de un hogar. Hay familias que se van fragmentando, hay desigualdades que van aumentando, con lo cual tenemos un tsunami de la soledad, ¿no? Los suicidios van aumentando porque en ocasiones falta una casa, tanto desde el punto de vista imaginario como de imagen, como físico, ¿no? Porque amar quiere decir acoger en nuestro hogar. Por lo tanto, ¿qué nos enseña la transfiguración a propósito de nuestro hogar en la iglesia, en el mundo? Jesús nos invita a incorporarnos en su círculo de amigos y nos acoge en un momento íntimo, o sea, encontrar nuestro hogar en la montaña, que es precisamente un círculo restringido en que Jesús se siente en su hogar y hace que los suyos se sientan también en su hogar. Jesús en el monte ofrece una luz de su gloria y se dice que es bonito estar aquí, y abramos 3 lonas para que cada uno se sienta en su casa. Luego se escucha también la voz del Padre, que escucha porque ellos en aquel entonces no sabían a dónde irían. Los discípulos estaban esparcidos en todo el mundo para transmitir la palabra del reino, con lo cual tenemos 2 imágenes de este hogar, ¿no? Un círculo restringido con Jesús en el monte de la transfiguración y el llamado dirigido a nuestro hogar, el reino al que todos pertenecemos al mismo tiempo. Cabe decir que hay distintos entendimientos de la casa, ¿no? Distintos entendimientos que acarrean efectivamente una confusión en la iglesia, porque la iglesia como hogar se define como la iglesia en que crecimos con amor a algunos lugares y nos brinda una identidad cristiana muy clara. Para otros la actual iglesia no parece ser un hogar seguro. Para otros, en cambio, el hogar se entiende como hogar para los marginados, los divorciados, los que han contratado, que han estipulado un nuevo matrimonio. En el instrumento laboris se habla también de los homosexuales, con lo cual ellos también han de sentirse en su hogar y en un lugar seguro.
Para algunos la idea de una acogida universal en que todos son acogidos con independencia de sus raíces, pues para algunos esta es una imagen rompedora y desgarradora, por así decirlo, de la Iglesia. Y con lo cual hay algunas fronteras a superar para algunos, mientras que para algunos la identidad de la Iglesia es la de estar abierta para todos, como lo dice el Santo Padre. O sea, la Iglesia es un hogar abierto, con las puertas abiertas de par en par, a la que todos se pueden acoger y en la que todos pueden recuperar su parte de fe, ¿no? Hermanos y hermanas, estas palabras están con nosotros desde la época de Abraham, ¿no? Desde el momento del Antiguo Testamento, que apuntaba precisamente a este punto, o sea, la idea de una elección, el pueblo electo de Dios, un pueblo viviendo con Dios y una identidad de amor, ¿no? Precisamente. Con lo cual este universalismo, esta apertura a todas las naciones, una identidad que ha de ser paulatinamente descubierta desde el primer momento, desde el comienzo. La identidad cristiana es sabido que se conoce y al mismo tiempo se desconoce, ¿no? Pero es algo que queda por resolver. Nosotros somos los hijos de Dios en este momento. Lo que en cambio seremos en el futuro todavía ha de ser desvelado, queda por ser desvelado. Y nosotros lo veremos. Nosotros hoy en día sabemos lo que somos, sin embargo desconocemos lo que seremos en el futuro. Bueno, algunos de nosotros vislumbran en la Iglesia esta tensión, los cristianos católicos, la que es la identidad cristiana, que es el amor para algunos. Sin embargo, para algunos la identidad de la Iglesia es algo profesional, ¿no? Profesional quiere decir ir más allá, más adelante, y ambas interpretaciones pueden ser correctas, ¿no? Esto es exactamente el objetivo, el fin católico. Si nosotros ponemos de manifiesto nuestra identidad tal como la tenemos, nosotros corremos el riesgo de convertirnos en una secta. Si en cambio subrayamos una identidad, ¿no? Y subrayamos el camino que hemos de recorrer hacia una identidad, y una identidad que queda por ser descubierta, en este caso también corremos un riesgo, porque la Iglesia es la señal de un sacramento en todas las situaciones. Con lo cual nosotros nos encontramos en el monte con Dios y vamos saboreando su gloria, ¿no? Al mismo tiempo estamos caminando hacia Jerusalén. ¿Y de qué manera nosotros podemos vivir la tensión que existe? Esto es todo un interrogante para este sínodo. Bueno, la teología trae aparejada una determinada dosis de tensión y se tiende el arco y se arroja la flecha, ¿no? Semejante tensión se encuentra precisamente en el meollo del Evangelio de San Juan, porque Dios habita en nosotros, ¿no? Los que me aman van a seguir mi palabra y mi Padre les va a amar. Nosotros de esta manera vamos a construir nuestro hogar en ellos. El Evangelio de Juan, ¿no? Las palabras de Jesús: en el hogar del Padre hay distintos lugares de acogida. Y por lo tanto, si pensamos en la Iglesia como un hogar, algunos podrían a continuación pensar que es un Dios que acude a nuestra casa, mientras que otras personas piensan que
que nosotros creamos nuestro hogar en Dios. Hemos de ensanchar el espacio de la loma para los que tienen un pensamiento distinto al nuestro, con lo cual hemos de poner en valor este grupo restringido en el monte y caminando hacia Jerusalén, escuchando a Dios, con lo cual Dios habita en nosotros y la palabra se ha hecho carne. En los judíos de Palestina del siglo I es algo que se puede ver, ¿no? La palabra se convierte en carne en cada una de nuestra cultura, verbum caro est. Y hay estos hogares, estas casas italianas, ¿no? Con estos vergeles, con pinturas, con frescos, con tapices flamencos. Y independientemente de la casa, independientemente de la que es vuestra casa, Dios acude a vuestra casa para recibir posada en esta casa y Dios pasa a vuestra casa para encontrar posada, y lo hizo también en Nazaret, ¿no? Lo vimos también en Daniel. Y Felipe dijo que pasad a ver, porque Dios ha llegado para vivir entre nosotros. Nazaret, que Nazaret sea nuestra pauta, porque la vida del nazareno se encuentra por doquier. Vivid siguiendo al nazareno, independientemente de nosotros, de donde nosotros nos encontremos, independientemente de lo que hagamos. Dios toca a las puertas de nuestros hogares y nosotros hemos de abrir nuestras puertas dejando que entre, ¿no? Permitiéndole su entrada. Abrid vuestra puerta y yo voy a comer con vosotros. Nosotros hemos de poner en valor los lugares en los que nos hemos topado con Emmanuel, Dios con nosotros. Y nosotros amamos las liturgias en las que nosotros vislumbramos la hermosura de Dios y en que vimos la presencia de Dios en nuestras iglesias, en nuestra niñez. Yo amo, adoro las abadías maravillosas. Tenía una cerca de mi colegio en la que por vez primera yo vi las puertas del paraíso. Cada uno tiene su monte Tabor, en que nosotros encontramos la gloria de Dios. Nosotros necesitamos la puerta de diablo, el monte Tabor, ¿no? Cuando las iglesias se derriban, ¿no? Cuando se ve una iglesia arrasada, derribada, nosotros, al igual que Pedro, hemos de permanecer ahí, porque cada iglesia local representa la casa y el hogar de Dios. La Virgen apareció en Lourdes, en Guadalupe, en Czestochowa, en Vietnam, en China, en Ongun. Hubo las apariciones de María por doquier. No existe una competencia entre las apariciones de la Virgen, porque la buena nueva es que Dios te ama. La noticia algo menos hermosa es que Jesús, que Dios ama a todos. Agustín decía que nosotros nos ama a todos como si fuéramos uno. En la Basílica de Notre-Dame d'Afrique, en África, tenemos en el ábside una escrita maravillosa: rogad para nosotros y para los musulmanes. Muy a menudo son los propios sacerdotes a los que les cuesta seguir este camino sinodal. Muy a menudo el clero celebra su liturgia en su hogar. Sin embargo, el sacerdote necesita un sentido de identidad y de espíritu respecto a Dios. Pero ¿a quiénes hemos de mirar? Hemos de alejarnos del clericalismo
cómo el clero puede hacerse con una identidad que no sea clericalista. Ese es todo un desafío para una iglesia renovada. Hemos de acercarnos a este desafío con una visión fraterna del sacerdocio. Hemos de descubrir que muy a menudo esta falta, esta pérdida de identidad forma parte de este camino y representa en otros términos una vocación para volver a los que son nuestros orígenes, ¿no? Para entender lo que somos. Esto es algo que queda por revelar, porque Dios se va manifestando en los lugares odiados por el mundo. Mi hermano Dominico, padre Brett, describió que Dios entró en una cárcel brasileña porque algunos dominicos habían sido presos porque contrarrestaban la dictadura brasileña, y ahí vemos la alegría de Dios. Todos los cautivos se echaron a cantar, ¿no? Todos los cautivos se sentían libres de cara a semejante presencia, y hasta las mujeres estaban cantando en el departamento de las mujeres. Con lo cual algunos se volvieron a una nueva vida, ¿no? Y todo ello representa un testimonio de que todos nosotros hemos renacido, y hemos renacido para ir más allá, para solucionar las que son las opresiones. A veces cuando vemos delante nuestro estos jóvenes, ¿no? Entre rejas que cantaban, la verdad que fue algo maravilloso, fue una emoción enorme. Los cautivos encontraron su fe, superaron el dolor con una sonrisa, con lo cual todos nosotros vemos la hermosura de nuestro Señor en el Monte Tabor. Al igual que lo hizo Pedro, queremos montar nuestras lomas. Escuchémosle, que disfruten del momento, ¿no? Disfrutad este momento, convertíos en personas transeúntes, en pobres, en mendigos. El cante del hombre va caminando hacia Jerusalén, la ciudad santa de Jesús. Jesús murió fuera de las murallas de Jerusalén, ¿no? Los que viven en las periferias. Ellison dijo que Dios está entre nosotros, al igual que lo está un marginado. La carta a los judíos. Jesús sufrió fuera de las murallas de la ciudad para santificar a todos. Salgamos fuera de las murallas nosotros. También yo veo a mi hermano, el arzobispo, que escribió a la familia dominica fuera de los campamentos de las murallas, entre todos los que estaban marginados, y es ahí donde nosotros encontramos a Dios. Salgamos de las que son las instituciones, salgamos de las que son las creencias culturales, porque fuera de las murallas, fuera de los campamentos, es ahí donde nos topamos con Dios, donde encontramos a nuestro prójimo que es distinto, y ahí nosotros de verdad podemos descubrir quiénes somos y lo que hemos de hacer. Salir, una iglesia que va saliendo, un hogar ya no será de un hombre libre, de un hombre esclavo, de una mujer, de un hombre, porque todos somos uno en Cristo. Bueno, en la década de los 80, reflejando a propósito del pensamiento de la Iglesia, a propósito del SIDA, yo en Londres hablé con un médico y me dijeron que un joven estaba por fallecer y pidió un sacerdote que le dio la unción, y
este joven pidió ser enterrado en la Catedral de Westminster. Y había mucha gente en aquel entonces, ¿no? En mejor dicho, pidió que se celebrara su funeral. Todos los que estaban en las periferias, todos estaban participando en la misa y él fue rodeado por todos los que estaban en su hogar en la iglesia y hasta por los que participaron en su funeral. Escuchamos a una persona querida en un patriarcado de hombres mayores blancos como yo. Hay personas que nos consideran demasiado occidentales. Hemos de salir del centro. Thomas Morton, cuando se volvió católico, descubrió a Dios en el centro. La iglesia sale hacia afuera y luego hacia adentro. Hay como una marea, ¿no? Un flujo continuo, como preparar el pan, ¿no? Para hacer un parangón. Es un centro que se encuentra por doquier, ¿no? Y la circunferencia no se encuentra en ningún lugar. Algunas palabras breves, pero lo volveré a reanudar luego del Angelus. Durante las labores de preparación salía a flote este interrogante: ¿cómo encontrarnos a nuestro aire en esta iglesia a pesar de los abusos sexuales del clero? Para muchos esta situación ha sido la gota que ha llevado. Amigos oyentes, estimados telespectadores, interrumpimos unos momentos las reflexiones del padre Timothy Radcliffe para ir a la oración mariana del Ángelus con el Papa Francisco. Sufrieron mucho por esos escándalos sexuales y cómo hacer que las personas puedan quedarse. La respuesta luego del Ángelus. The Holy Father said in his meditation, el Santo Padre nos ha dicho que, nos ha dicho pecadores sí, pero corruptos no. Y nosotros también pensamos que es justo para afrontar la corrupción de los abusos sexuales. Se trata de una crisis tan terrible para la Iglesia y pues pecadores sí, corruptos no. Pero ¿cómo podemos sentirnos en nuestro hogar, en nuestra casa, cuando tenemos que afrontar esa corrupción dentro del cuerpo de Cristo? Estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, estamos siguiendo desde la Fraterna Domus en Sacrofano el retiro espiritual de los delegados fraternos, los invitados especiales, los miembros de la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Escuchamos al padre Timothy Radcliffe, que está realizando su segunda reflexión. Vamos inmediatamente con el audio a Sacrofano. Es no revelar a Dios. Y Carlo Carletto decía: querida Iglesia, yo te amo, me haces sufrir, pero te tengo que agradecer para todo. Quiero verte
destruida, pero te necesito al mismo tiempo. Me has dado unos escándalos, pero al mismo tiempo tu iglesia me has hecho percibir tu santidad. Hubo veces que hubiera querido cerrar fuertemente mi puerta, pero cada noche espero poder morir dentro de tus brazos. Querida iglesia, yo soy una única cosa contigo, a pesar de no ser completamente tuya. Donde quiera yo vaya para construir otra iglesia, pero no podría construir una iglesia con los mismos defectos que son los míos. Y al final del Evangelio de Mateo, Jesús afirma: yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Para siempre. Dios está con nosotros en la iglesia. Incluso con la corrupción y con los abusos, Dios está presente. Y nosotros tenemos que estar aquí también, nosotros también. Si Dios está con nosotros, nosotros también tenemos que permanecer, que estar presentes. Nosotros necesitamos a la iglesia, es nuestra casa, es nuestro hogar, a pesar de las debilidades, y debemos respirar el oxígeno de nuestra casa futura, el reino sin fronteras. Gracias.